Vamos, apláudale al Espíritu Santo. Aleluya, Jesús. Aleluya, Señor. Tú eres maravilloso, Jesús. No deje caer sus aplausos. Siga aplaudiendo al único, al eterno, al gran yo soy, al alfa, al omega, al principio, al fin, al que vive, al que murió pero también resucitó y venció la muerte y está por encima de las enfermedades y está por encima de cualquier maldición y está por encima de cualquier desengaño, al único, al que ha vivido por siempre y para siempre, que nunca ha perdido ninguna batalla ni nunca la perderá, a Él, a Jesucristo, al Espíritu Santo que está en este lugar. Demos gloria, honra, honor, alabanza. Dele un aplauso al Dios eterno. A Él, solo a Él, solo a Él, solo a Él. Aleluya, Jesús. Gracias, Señor, por permitirnos esta mañana, Señor, venir a cantar salmos a tu nombre, Señor. Gracias, Señor, porque nos permite, Señor y Dios, honrarte a través de nuestras alabanzas, Señor, porque tú te mueves en medio de la alabanza de tu pueblo, Señor. Padre, gracias porque sabemos que aunque la alabanza es para ti, Señor y Dios, cae bendición mientras te alabamos, Señor y Dios. Mientras te glorificamos, hay bendición, Señor, para tus hijos, Señor, los que te amamos, los que honramos tu nombre, Señor. Y hoy pedimos en el nombre de Jesús de Nazaret que tú seas abriendo nuestro entendimiento, Señor, a tu palabra. Que seas tú, Señor y Dios, haciendo esa obra, Espíritu Santo, en nuestra mente y nuestro corazón. Nos rendimos, Señor, delante de tus pies. Hoy las coronas que te depositamos es nuestra atención a ti, Señor, atención a tu palabra, Señor y Dios, en el nombre de Jesús. Reverencia a tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. De un aplauso al Rey. Sean todos bienvenidos. Tomen asiento. Veo personas que nos visitan por primera vez. Levanten la mano. Por allí un señor. Muy bien. Una señora. Muy bien. Bien, esta familia. Bienvenidos. Bienvenidos todos los que son de la casa. Bienvenidos los que están conectando a través del Facebook y lo harán después a través de YouTube. Y bueno, bienvenidos a todos los que ya llegaron al auditorio. Va a ser de gran bendición. Les voy a pedir un favor, que apaguen sus celulares, que lo dejen en modo avión si es posible, y bueno, que dejen la Biblia si la van a leer, pero déjenlo en modo avión para que no interrumpamos a los que tenemos al lado. También le voy a pedir el favor de que trate de pararse lo menos posible para no interrumpir a todos los que estamos prestando atención. Normas de convivencia para escuchar bien el sermón, ¿vale? Y bueno, y que se dispongan a escuchar la palabra de Dios, porque Dios tiene algo grande y poderoso. ¿Quién lo cree? Amén. ¿Quién lo cree? Amén, amén. Yo, perdón que haga esta introducción, pero yo veo, por ejemplo, cuando he ido a cine y ponen esto, ¿no? Que apague su celular para que nadie interrumpa la película. Trate de no parar. Y uno ve que en 2 horas, que duran a veces películas que son re largas, nadie se para. Todo el mundo está atento. Y creo que si la sala de cine merece respeto, pues por los demás, es más la palabra de Dios. Amén. ¿Ustedes lo creen conmigo? ¿Creen que es así? Amén. Entonces apaguemos el celular, que no nos vayan a interrumpir. Voy a hacer lo mismo, porque qué tal que yo sea el que interrumpa aquí, ¿sí o no? Qué pena, qué vergüenza. ¿Qué irán las amistades? Bueno, qué bendición. Hoy llegamos a este domingo, creo que es domingo, ¿qué, junio? 9. O sea que mañana es 10, el tan anhelado día de muchos de reposo, de descanso. ¿Quiénes estaban esperando un festivo para descansar un poquito más? Levanten la mano. Tranquilo, eso no es pecado. Para dormir así sea una media horita más, ¿verdad? Y pues sí, necesitamos descansar. El cuerpo lo necesita, ¿verdad? Y hoy vamos a hablar de algo que significa o que tiene que ver con el descanso, más bien con el reposo. La palabra nos enseña, por ejemplo,
y lo vemos, que la palabra sábado viene de la palabra reposo. ¿Listo? La palabra sábado viene de la palabra reposo. Entonces, por eso es que cuando alguien va a dejar de trabajar por un año, tiene los recursos, porque hay gente así que tiene recursos y no, yo este año no voy a trabajar. Y entonces dice, me voy a dar un año sabático. No es que para él todos los días sean sábados, sino que la palabra significa reposo, descanso. Entonces cuando una persona dice, me voy a dar un año sabático, ¿es qué quiere decir? Voy a descansar. ¿Cuántos quisiéramos eso? Ah, los descubrí. Muy bien. Entonces dice, me va a dar un año sabático. ¿Sabe? La palabra del Señor nos enseña, ¿sí?, que el día de reposo fue un día de descanso que el Señor dejó instituido para su pueblo en Israel. Ellos se tenían que reunir literalmente el día sábado, específicamente el día sábado, ¿listo? Entonces ellos lo llaman el Sabbat. ¿Cómo lo llamaban? El Sabbat. ¿Listo? Porque era un día sábado en que se reunían, pero significaba descanso, ¿listo? Cuando el Señor Jesucristo muere y resucita, Él muere un viernes y resucita un domingo. Entonces nuestros primeros hermanos cristianos comienzan a congregarse, ya no el sábado, como lo hacían en la sinagoga, sino el día domingo, para conmemorar la muerte y declarar la victoria de la resurrección de Cristo. Amén. Entonces ellos de una u otra manera no incumplían la ley que decía que tenían que honrar el día de descanso, porque ellos descansaban el día domingo. ¿Listo? Entonces ellos cumplían su sabbat o su descanso el domingo. Y de ahí en adelante, desde que eso pasó, nosotros los creyentes nos hemos reunido por lo general el día domingo. A nivel mundial hoy muchas personas están en iglesias tan bonitas como estas, de sana doctrina, reunidos para alabar el nombre del Señor. Amén. En todo el planeta Tierra. Hay iglesias que no se pueden reunir por cuestiones muy raras, que no es por cuestiones religiosas, sino por prohibiciones y demás. Les toca otro día. Pero por lo general nosotros nos reunimos el domingo para conmemorar que Jesucristo resucitó y Él venció la muerte. Aleluya. ¿Tú lo crees? Denle un aplauso al Señor, al victorioso. Entonces el título para esta mañana es a reposar, se dijo. ¿A qué? O sea, descansar. ¿Listo? Vamos a descansar, vamos a ver. ¿Y qué relación tiene el día de reposo con Cristo? ¿Listo? ¿Qué relación tiene el día de reposo con Cristo? Acuérdense que estamos en una serie de programas de enseñanzas en donde estamos mirando desde el Antiguo Testamento, estamos viendo a Cristo. Entonces ya hemos visto que Él es el pan de vida eterna, que Él es el agua de la consagración, ¿cierto? De la purificación. Vimos que Cristo en Cristo se cumplen todas las fiestas judías. Y todo lo que está en el Antiguo Testamento se debe ver a la luz del Nuevo Testamento, y lo del Nuevo a la luz del Antiguo Testamento. Y todo lo del Antiguo Testamento tiene que ver con Cristo. ¿Con quién? Con Cristo. Y para ello vamos a ver cuando el Señor usó a Moisés para instituir el día de reposo. Vayan conmigo a Éxodo. Éxodo capítulo 31. Éxodo 31. ¿Listo? Lo van a dejar ahí. Ya saben, dejen ahí la marquita y vamos para adelantar en la lectura. Entonces, si tenemos que leer un pasaje paralelo, lo leemos aquí en la pantalla. Pero pues estamos ahí pendientes de la lectura que tenemos ahí en Éxodo capítulo 31. Entonces, lo primero que vamos a ver es qué relación tiene el día de reposo con Cristo. Entonces, lo primero que vamos a ver es que Cristo es la marca distintiva del día de reposo. ¿Cristo es la qué? La marca distintiva del día de reposo. Los que todos contextualizo. El pueblo de Egipto lleva 430 años en cautiverio. No, en Egipto, perdón. De esos 430 años, la mayor cantidad de tiempo estuvo como cautivo, eran esclavos. Ellos llegaron a Egipto, no llegaron como esclavos, ellos llegaron a Egipto por invitación del faraón de esa época que estaba cuando estaba José, ¿verdad? Entonces José era el segundo amando y le dijo, no hay hambre en la tierra. Entonces el faraón le dice a José, traiga a su familia para acá, y ahí llegaron y se establecieron y les fue muy bien.
en la tierra de Gosén. Y allí ellos estaban bien, pero dice que se murió ese faraón, murió José, perdón, y murió ese faraón, y se levantó otro faraón que no conocía a José, es decir, que no conocía al pueblo de Israel, o sea, no le daba el mismo mérito que el antecesor. Entonces él llegó y vio que eran muchísimos y los comenzó ¿a qué? A subyugar. Ya los cogió como esclavos. ¿Listo? Entonces el pueblo comienza a vivir como esclavos. Ya no son los invitados en la tierra más hermosa, sino son los esclavos bajo el yugo de un imperio. Entonces Dios llama a un hombre llamado Moisés, ¿para qué? Para que les traiga libertad, para ayudarlos a que ellos puedan salir de ese cautiverio. El que usó fue un hombre llamado Moisés. Y les tiene que establecer normas y leyes porque ellos no saben vivir como una nación. Imaginen más de 3 millones de personas, 3 millones de personas. Imaginen una ciudad, un país de 3 millones de personas. Y no sabían cómo conducirse como nación porque habían estado como esclavos. Entonces el Señor les manda leyes, normas, estatutos para que ellos convivan. Y lo más tremendo es que hay una ley dentro de las leyes del Antiguo Testamento, y es que una ley que los obligaba a descansar. Les dijo: ustedes tienen que descansar el día de reposo. Así lo llamó. Y entonces vamos a ver varias características de este día de reposo. Y dice Éxodo capítulo 31. Versículo del 12 en adelante. Habló además Jehová a Moisés diciendo: tú hablarás a los hijos de Israel diciendo: en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí. ¿Por qué dice entre mí? Porque primero es Dios. ¿Listo? Las normas del español dirían que uno se presente, después el otro y después uno. Esas son las normas del español. Pero cuando es Dios, ahí no cabe esa norma, porque Dios es lo primero. Entre mí y vosotros, por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. Entonces el Señor les dice: ustedes tienen que apartar un día en especial. Trabajan 6 días y me apartan un día. ¿Qué hacían ese día? Vayan conmigo a Números capítulo 28, versículos 9 y 10. Mas el día de reposo, 2 corderos de un año sin defecto y 2 décimas de flor de harina amasada con aceite como ofrenda con su libación. Es el holocausto de cada día ¿de qué? De reposo, además del holocausto continuo y su libación. Ellos tenían que reunirse el día de reposo para sacrificar un animalito o varios animales al Señor para pedir perdón, para llevar ofrenda de gratitud. Era el día especial donde ellos incluso recibían la ley de parte de Dios. El Señor les recordaba lo que Él les estaba mandando. Ese es el día en especial. Ellos entonces se reunían, le cantaban al Señor. Tenían, por ejemplo, David llegó a tener una orquesta con 120 trompeteros, imagínense, una orquesta muy grande, y se reunían a cantarle primero en un sitio que se llamó el tabernáculo, que era una tienda, por decir algo, y después en algo que se llamaría el templo de Jerusalén. Ahí se tenían que reunir. ¿Cuándo? Al día de reposo. ¿A qué? A ofrecer sacrificios al Señor. ¿A qué? A escuchar la ley de Jehová. ¿A qué más? A tener comunión los unos con los otros, igual que hoy en día. Nos reunimos para escuchar la ley del Señor. Hoy no ofrecemos un sacrificio porque el máximo sacrificio fue ofrecido y fue Jesús. Amén. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con el Señor Jesús? Vayan conmigo a Hebreos capítulo 4, versículo 8 y 9. Aquí en la pantalla lo van a leer. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Hablar del reposo, el descanso. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Versículo 10 de Hebreos capítulo 4, perdón. Hebreos capítulo 4, versículo 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Ese que está hablando aquí en la palabra de Dios es nuestro Señor Jesucristo. Está haciendo la relación entre el reposo de Israel y una persona. O sea que el reposo no es un día en especial, sino es una
persona y es la persona de Jesucristo. ¿Listo? Entonces además uno dice, entonces no me tengo que congregar. No, vamos a ver, tranquilo, tranquilo. Dice la palabra del Señor en Hebreos capítulo 10, versículo 12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Nosotros nos reunimos y ya no ofrecemos un sacrificio como ellos lo hacían, porque Cristo se sacrificó por tus pecados y por los míos. Ahora vuelvan conmigo nuevamente a Éxodo capítulo 31 y dice aquí la palabra del Señor en el versículo 12 y 13, en el 13. Tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad vosotros guardaréis los días de reposo. Dice guardar, ¿listo? Y entonces dice que será una señal, una señal. ¿Qué es una señal? Es algo visible, es algo que se puede observar a la distancia. Es como cuando colocan una bandera y dicen, por aquí sigan esta bandera de este color, ¿sí? Entonces dice, es una señal entre mi pueblo y yo, es algo que los va a distinguir y se los ordena. Pues bueno, mis hermanos, nosotros hoy en día cuando nos congregamos lo hacemos porque nos identificamos con Cristo, es nuestra señal. Nos identificamos con lo que Él hizo, Él es la señal, amamos su palabra. Es tan impresionante que la palabra está diciendo en Hebreos capítulo 4 versículo 12 incluso, que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo, ¿cierto? Que penetra hasta partir el alma y descubre las intenciones del corazón desde lo más profundo. Y lo más tremendo es que ese versículo de Hebreos capítulo 4 versículo 12 está enmarcado en la enseñanza que está hablando el Señor a través del escritor de los Hebreos con respecto del reposo de Israel, o del reposo ahora del pueblo del Señor, que es la iglesia del Señor. Por lo tanto, Cristo es la marca distintiva, nosotros nos identificamos, por eso venimos aquí, hablamos es de la palabra del Señor. Por eso cuando nos congregamos lo hacemos porque Cristo es nuestro motivo, nuestro principal motivo para venir a la iglesia es Cristo. Alguien diría, no, yo como que no me siento motivado. Pues nada más te va a motivar en la vida. Lo que te debe motivar a ti para venir a la iglesia es una persona, y esa persona es Jesucristo de Nazaret, el que vive y reina por los siglos de los siglos, amén. El que murió pero también resucitó, aleluya. Así que si quieres encontrar un motivo para congregarte, mira a Jesús, mira la cruz de Cristo, que está vacía, pero recuerda que en esa cruz Él pagó por tus pecados y por los míos. Por eso Él es la señal, es la marca distintiva del día de reposo, es el principal motivo. Si yo digo, ¿qué tiene que ver? Pues Cristo, porque los primeros creyentes se reunían era por Cristo y lo hicieron el domingo. ¿Por qué? Por Cristo, amén, por lo que Él había hecho y por lo que Él es, y Él es la marca distintiva de nosotros, y por eso nosotros también nos congregamos, porque nos identificamos con Él, amén, porque amamos su palabra. ¿Quién ama la palabra de Dios? Porque amamos la persona de Cristo. ¿Cuántos aquí aman a Jesús? Es nuestro motivo. Es más, Él es el que nos identifica. Por eso nosotros nos identificamos como cristianos, ¿verdad? ¿Cómo nos identificamos como cristianos? Tal vez tenemos un rótulo allí que aquí dice Iglesia Cristiana Fuego de Dios, pero nosotros más que ese rótulo, nosotros tenemos un principal rótulo y es cristianos. ¿Cómo nos llamamos? Cristianos, amén. Y eso es lo que nos identifica, y eso es lo que tiene que ver el día de reposo, y esa es la señal de la cual está hablando Éxodo capítulo 31 versículo 13. ¿Qué más? O sea, ¿qué relación tiene? ¿Qué más relación tiene? Que Cristo es el mejor ejemplo de obediencia para el día de reposo, para el día de descanso. Que Cristo es el mejor ejemplo ¿de qué? ¿De qué? ¿De qué? Díganlo duro, ¿de qué? Muy bien, de obediencia. Bueno, ahí está, de pronto se corrió la letra, pero es de obediencia. ¿Listo? Para el día de reposo. Éxodo capítulo 31, versículo 14.
Así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros. El que lo profanare, de cierto morirá. Porque cualquiera que hiciera obra alguna en él, aquella persona será cortada de en medio de su pueblo. Pues bueno, ya vimos que es una señal, que Cristo es, cierto, lo que nos identifica. Y ahora vamos a ver que Cristo es el mejor ejemplo de obediencia en el día de reposo. Lo vamos a ver leyendo Lucas capítulo 4 versículo 16. Dice la palabra: vino a Nazaret, de donde se había criado, y en el día de ¿qué? En el día de ¿qué? Díganlo ustedes. Entró en la sinagoga, conforme era su ¿qué? Costumbre. O sea que él acostumbraba a ir los días de reposo a la sinagoga y se levantó a leer. El mejor ejemplo, porque imagínense, el Señor 100% hombre, 100% Dios, que es nuestro Señor Jesucristo, y él no necesitaba, él era la palabra revelada. Él hubiera podido decir: nadie más se congregue, vengan que todos, que yo les voy a leer aquí el mensaje. Pero él iba como era su costumbre, o sea que él acostumbraba a ir a la sinagoga porque sabía que su padre le había dicho que tenía que ir a apartar un día en especial. Y eso significaba hacer un esfuerzo. Eso significaba levantarse como nosotros temprano, así sea domingo, sabiendo que podemos descansar otro ratico y decir: no, yo quiero ir a honrar el nombre del Señor. Ahora, si lo hacía el Señor, ¿cuánto más nosotros? Es más, la palabra del Señor dice que el que no cumpliera esa norma, ¿qué pasaba? Lo apedreaban, moría, tenía que morir. Hoy en día no es una muerte física, no apedreamos a nadie, ni más faltaba. Es una muerte espiritual. El que se deja de congregar, quiero decirle, el que se deja de congregar habitualmente, tarde que temprano muere espiritualmente. Y si no, miren, ejemplos tenemos hartísimos. Hebreos capítulo 4 versículo 6, nuevamente el escritor lo dice lo siguiente: por tanto, puesto que falta que algunos entren en él, en el descanso del Señor, no han querido aceptar a Cristo, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena noticia no entraron. ¿Por causa de qué? De la desobediencia. Y Hebreos capítulo 10 versículo 25 dice lo siguiente. Acordemos que Hebreos está hablando de Jesús y está comparando a Jesús con el día de reposo, porque Jesús es nuestro descanso. ¿Listo? Hebreos 10:25 dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos cada vez más cuanto veáis que aquel día se acerca. No dejando de congregarnos, mis hermanos. ¿Sabe? El escritor a los Hebreos estaba viendo cómo las ovejitas que pertenecían al redil donde él estaba predicando se estaban dejando de congregar. ¿Por qué se estaban dejando de congregar ellos? Porque los estaban comenzando a perseguir para matarlos. Entonces el temor por su vida los llevó a comenzar a apartarse. Por eso encontramos en la carta del escritor a los Hebreos ese mensaje tanto que llega y dice: cuiden la salvación, ojo con su salvación, ojo. ¿Sabes? Y eso es lo mismo que el Señor nos está diciendo en el día de hoy. La palabra guardar, volviendo a Éxodo, la palabra guardar no significa no usar o dejarlo por allá escondido. Porque algunos, yo de pronto pienso que es que han leído la palabra que dice guardar el día de reposo, entonces dice: pastor, es que yo me estoy guardando debajo de mis cobijas porque estoy cumpliendo la palabra que dice guárdese. Entonces yo me guardo, no sea que salga y llueva y va y me ponga una gripa, o salga y haga mucho sol y me insolo, pastor. Entonces yo me voy a guardar porque la Biblia dice que nos guardemos el día de reposo. Pero no, la palabra guardar significa obedecer. Por eso la palabra también nos dice que guardar sus mandamientos. O sea, no es que yo voy a dejar y decir no voy a guardar los mandamientos, los voy a guardar también guardados, que hay personas que guardan también guardados los mandamientos de Dios que ni se acuerdan qué dicen. Entonces pues obviamente así es complicado, ¿sí? Obviamente eso no sucede aquí. Perdón que estoy con una calor.
Entonces el mejor ejemplo de obediencia lo tenemos en el mismo Señor Jesucristo. Entonces Jesucristo es el sello de obediencia que nos lleva a nosotros a encontrar descanso. Y es más curioso, lo vamos a ver más adelante. Dios tiene que obligarnos a descansar. Es que ni siquiera han inventado una máquina que no necesite descanso. Miren, ustedes se dan cuenta, nomás con los taxis, le voy a hablar de ejemplo. Los taxis, los taxis, o por ejemplo aquí en Colombia, los ponen a trabajar 24 horas, les tienen dos conductores. ¿Es así o no es así? ¿Cierto? Los que saben de ese medio, tienen 2 conductores. ¿Cuántos años dura ese motor? Ellos saben que en esos 3 años los dueños le tienen que sacar el producido y sacar para otro. Pero ese motor inicial, a los 3 años menos, ese motor ya está para cambio. Porque es que es día y noche. Y eso es una máquina. Y muchas personas se la pasan día y noche y nunca descansan en el Señor. Y están agotados de la vida. Y claro, pues eso cansa aún físicamente, emocionalmente, espiritualmente. Por eso el mejor ejemplo de obediencia lo tenemos en el Señor. ¿Sabe? Los primeros creyentes lo entendían así. Por eso dice Hechos de los Apóstoles capítulo 2 versículo 42 al 47, perdón. Hechos 44 al 47, perdón. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las las cosas, y vendían sus propiedades, dice aquí, y sus bienes, y repartían a todos según su necesidad de cada uno, y perseveraban unánimes cada día. ¿En dónde? Al principio en el templo, después en las casas, y partiendo el pan en las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Nuestros primeros cristianos sabían que había una ley que decía que tocaba descansar, y ellos aprendieron que el descanso no dependía del día, dependía de la persona. El descanso depende de ¿quién? De Cristo, amén. Por eso nosotros nos congregamos, porque atendemos lo que el Señor Jesucristo hizo y nos dice. Por eso el escritor a los hebreos les dice: no se dejen de congregar, porque el que se deja de congregar, claro, no es apedreado, pero muere, hermano, muere, porque es algo que el Señor dejó establecido. La fe se sostiene en 3 pilares. 1, digan conmigo, oración. Digan conmigo, Biblia y congregación. Es un trípode. Quítele una patica a un trípode, ¿qué pasa? ¿Se va para dónde? Se cae. Deje de orar, a ver qué pasa con su vida espiritual. Deje de leer la Biblia, a ver qué pasa. Y deje de congregarse, tarde que temprano. Eso es una mentira que el diablo le pone a la gente y dice: no, pero yo estoy leyendo la Biblia. Yo he encontrado personas así. ¿Por qué no te? Y luego cuando yo veo a alguien que deja de congregarse y pasa tiempo, no estoy hablando que sea algo esporádico, porque se nos presentan cosas o de pronto salimos a un viaje, no sé, alguna cosa. Eso es algo esporádico. Estoy hablando es la persona que deja de hacerlo, o sea, que ya se deja de congregar. Y uno lo consigue a esa persona. La mayoría, se lo voy a decir como pastor, porque me ha pasado durante estos años: hermano, ¿cómo estás? O hermana, ¿cómo estás? No te he vuelto a ver, no llevas sino como 3 años sin congregarte, pero bueno. Y la respuesta es: pero estoy leyendo, la primera así, pero estoy leyendo la Biblia. ¿Sabe cuánto pasa eso? 1 o 2 meses. Después uno se lo vuelve a encontrar: hermano, hermana, ¿qué pasó? Seguimos esperándolo. Ya no le dicen a uno que lee la Biblia. No, le voy a decir la verdad, pastor, yo es que no volví a leer tampoco, ya. Llevo como 5 meses sin leer la Biblia. Y entonces esa persona, a los meses, esa persona está fría espiritualmente. Y ustedes conocen personas así. Yo sé que la mayoría conocemos personas que se dejaron de orar, dejaron de leer la Biblia. Después, mire, ya no los motiva nada. Les puede uno decir: hermanos, vamos a hacer una campaña aquí, el Señor viene aquí a utilizar, no sé, a un profeta, no sé, a un pastor, y va a haber alguien y vamos a ver una resurrección en vivo y en directo. Mire, esa persona ni por esas.
porque se le cauteriza el corazón. Ya no sigue leyendo la palabra, por ende muy poco probable que escuche música cristiana, por ende muy poco probable que sus redes estén inundadas de las cosas de Dios. Están inundadas de todo menos de Dios, porque se ha muerto espiritualmente. Y el Señor nos dio ejemplo. ¿Por qué? Porque Él quiere que nosotros tengamos una fe viva. Y si el Señor Jesús dijo: yo tengo que ir a la iglesia, a la sinagoga todos los días de reposo, es el mejor ejemplo. O sea, si Él necesitó ir y congregarse, que es Jesús, digo, ¿cómo nosotros no lo hacemos? Número 3, ¿qué otro ejemplo o qué otra relación tiene? Que dando el primer lugar a Cristo se consagran los demás días de la semana. Éxodo capítulo 31 versículo 15 y 16. 6 días se trabajará, mas el día séptimo es día de reposo, consagrado. Ojo la palabra consagrar. Consagrar es dedicar a Jehová. Cualquiera que trabaje en el día de reposo ciertamente, vuelve a decirlo, morirá. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrando por sus generaciones por pacto perpetuo. Por pacto perpetuo. ¿Quién tenía que enseñarle? Ellos a sus generaciones, con su ejemplo. Entonces ya vimos que es una señal, ya vimos que Cristo es el mejor ejemplo. Y ahora está diciendo aquí Moisés, que es el escritor aquí del Éxodo, y está diciendo entonces que será una forma de consagrar, Levítico capítulo 24 versículos 5 y 9. Y tomarás flor de harina y cocerás de ella 12 tortas, cada torta será de 2 décimas de efa. Ahorita les digo qué relación tiene esto. Y las pondrás en 2 hileras, 6 en cada hilera, sobre la mesa, limpia delante de Jehová. Dice la palabra: pondrás también sobre cada hilera incienso puro, y será para el pan como perfume, ofrenda encendida a Jehová. Cada día de reposo lo pondrá continuamente en orden delante de Jehová. ¿Cuándo se hacía eso? ¿Cada día de qué? De reposo. En nombre de los hijos de Israel, como pacto perpetuo. Y será de Aarón y de sus hijos, los cuales lo comerán en lugar santo, porque es cosa muy santa para él, de las ofrendas encendidas a Jehová por derecho perpetuo. Mis queridos hermanos, ¿cómo es el asunto? ¿Y qué relación tiene Números con Éxodo? ¿Y qué relación tiene con Cristo? Ya lo vamos a ver. Entonces, ¿qué pasaba? Ellos el día de reposo tenían que cambiar el pan de la proposición. Ellos tenían que hacer un pan, que una masa así, plana. Ellos tenían que colocar ese pan encima de una mesa de oro, y cada día de reposo, cada 8 días, ellos cambiaban ese pan. O sea, ese pan duraba ahí 8 días. A los 8 días venía uno, no era el sacerdote que estaba ahí, era alguien que hacía el pan, lo tenían determinado para hacer ese pan, se lo entregaba al sacerdote que estaba allí. El sacerdote era el único que podía coger los panes de esa semana, dárselos y colocar los panes nuevos, los que iban a durar. ¿Qué significa esto? Eso significaba que los panes de la proposición, que el Señor iba a estar con ellos y que les prometía su presencia durante esa semana. Pero también de parte del pueblo significaba que el pueblo se comprometía a buscarlo el resto de la semana. Es decir, no era que ellos fueran solamente el día de reposo y el sábado, y de domingo al viernes no se acordaran de Dios. Ellos tenían que tener presente a Dios todos los días. Tan es así que todos los pueblos en el pueblo de Israel, todas las donde estaban divididas las tribus, las 12 tribus, las 11, perdón, la 12ª tribu, que era la tribu de los levitas, tenía que estar distribuida alrededor de ellos. ¿Para qué? Para estarles enseñando la ley del Señor continuamente. O sea, que ellos todos los días tenían que acordarse de Dios, y eso significaban los panes. Y eso, cuando se ofrecía, los días de reposo, y ese era su significado. Ahora, encontramos en Hebreos capítulo 3 versículos 5 y 6 que dice lo siguiente: y Moisés a la verdad fue fiel. Ahora vamos a ver qué relación tiene con Cristo. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo
como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, es decir, los creyentes, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Mire, si retenemos, la salvación se pierde, mis hermanos. Así que retengámosla. ¿Listo? Está diciendo aquí que Cristo es mayor que Moisés y que Cristo es el dueño de la casa. En este caso, Cristo es el dueño no solamente del día de reposo, sino de toda la semana, de todos los días. Porque eso lo dice Marcos capítulo 2 versículo 28. Dice: por tanto el Hijo del Hombre, es decir, Cristo, es Señor de todos los días, incluyendo el día de ¿qué? Descanso. Entonces, establecido que no es que un solo día sea de Dios, no, todos los días le pertenecen a Cristo. Pero dice la palabra del Señor también, Colosenses 1:18. La Biblia al día dice, lo voy a leer en la Biblia al día: Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de la resurrección, para ser en todo el primero. ¿Para ser en todo qué? El primero. O sea que cuando tú vienes y dices, para mí lo primero es Cristo, y por eso yo os lo voy a demostrar congregándome para darle las gracias por toda la semana, estás haciendo lo mismo que ellos hacían con los panes. ¿Sí es claro? Es decir, dice, yo me comprometo a buscarlo y le estoy dando el primer lugar, el primer día de la semana, porque acordémonos que el primer día de la semana no es el lunes, el primer día de la semana es el domingo. El domingo yo me comprometo porque es el primer día. Acuérdense que el último, que era el séptimo, era el sábado. Cuando el Señor resucita, Él aparece a las mujeres un día domingo, y es el domingo de resurrección, es el primer día de la semana. Así que cuando uno viene a la casa del Señor, está diciendo, Señor, tú eres lo primero para mí, y yo te lo quiero demostrar, esforzándome por venir, esforzándome por alistarme, esforzándome por traer a mis niños pequeños, esforzándome por decirle a la familia, oiga, vengan, vamos a honrar el nombre del Señor. ¿Es claro? Y cuando tú lo haces, estás consagrando el resto de semana. Estás diciendo, Señor, para mí eres tan importante que te estoy dando el primer lugar. El problema está en que no hemos entendido que Cristo, o algunos no han entendido que Cristo es lo primero. Amén. ¿Sabe cuándo Cristo es lo primero? ¿Qué le voy a decir para cuándo Cristo es lo primero para muchos? Cuando están en un problema. Ahí es lo primero. Pero cuando están bien, cuando tienen salud, cuando tienen finanzas, cuando sí pueden, Cristo no es lo primero. Lo demás importa más. Importa más mi tío, mi no sé qué, papá, póngale ahí todos los la lista que quieren. Y no estoy hablando de volvernos legalistas y decir que uno no, o sea, que si uno le tocó trabajar ese día, que si le salió un viaje de pronto a, no sé, le salió un viaje a Miami para ir a escarzar con los chinos, digan amén. Yo no he ido por allá, pero pues bueno, no falta que alguien diga, pastor, le quiero sembrar eso para que vaya y descanse unos días. Pues ahí sí, ese día dejaré a alguien para que predique, ¿verdad? Los veré por tele, pero es algo esporádico. El asunto es cuando nosotros ya no es importante. ¿Qué es lo más importante para ti? Y sería la pregunta para esta mañana. ¿Cristo realmente sí es importante? Porque si Cristo es más importante en tu vida, tú te esforzarías siempre por Cristo, ¿o no es así? Porque es lo importante. Porque la Biblia dice, donde está tu tesoro, ahí está tu ¿qué? Tu corazón. Pero si esto es más importante, sí, yo amo a Cristo, pero esto es más importante. Yo amo a Cristo, pero esto es más importante. Yo amo a Cristo, pero mi familia es más importante. Yo amo a Cristo, y no estoy diciendo que no ames a tu familia ni que no la ayudes. Es tu familia y tienes que hacer todo por tu familia. Amén. Para eso Dios te los puso ahí. Pero Cristo debe ser lo más importante. Él murió por ti y murió por tu familia y murió por la mía. Amén. Cada uno tiene que arrepentirse. Entonces eso es lo que yo veo aquí, como la palabra del Señor dice que los consagremos. Y cuando tú le das el primer lugar al Señor, estás consagrando el resto de semana al mismo Señor. Le estás diciendo, Señor, ¿sabes qué? Para mí eres lo más importante. Para mí eres lo primero. Amén. ¿Qué dice el primer mandamiento? Vamos, ¿qué dice el primer mandamiento?
¿Amarás qué? ¿Sobre qué? ¿Cuántas cosas? Algunas. Cuando tengas ánimo, cuando tengas trabajo, cuando estés desempleado, o sea, es todo. Si está lloviendo, digan conmigo todas, que escuchen los de afuera, que ellos son los que no han entendido. Los que están allá escuchando la transmisión. ¿Cuántas cosas? Todas. Todas las cosas. Cristo debe ser lo primero para nosotros. Y eso no es solamente de palabras. Imagínate que alguien te diga te amo, pero no te lo demuestra. Te amo, pero llega apenas, y te amo es cuando llega con el pollo todo tomado después de. ¿Se imagine para qué sirve eso? Pero hay personas así. ¿Cómo le vamos a decir al Señor te amo si no se lo demostramos? Cuando consagras el día, estás consagrando el resto de la semana. Dale un aplauso al Señor. Número 4. Que el descanso ofrecido por Cristo nos renueva fuerzas. Mire, Dios no tendría por qué darnos nada por obedecerle. Es más, les digo esto. Uno, ¿por qué tiene que darle un premio a un hijo que pasó el año? De verdad, no deberíamos. Es que lo mínimo, no hacen más. Uno que dice, no trabaje, no sé qué le toque a él mismo que salir, pero por lo general la mayoría uno dice, yo me esfuerzo para que mis hijos, ¿cierto? Somos de la generación. A mí me tocó duro, a mí me tocó salir a los 12 años a moler y para comprarme unos tenis me tocaba primero ir a trabajarle a mi papá y duro. Y no quiero que eso le pase a mis hijos, ¿cierto? Así, somos de esa generación. Aunque deberíamos como esforzarnos un poquito más, pero somos de esa generación. Lo mínimo que se espera es que pasen el año, la verdad. Tienen todo. Yo sé, se acostumbran y como que el pocillo como que tuviera alas porque no pasa del cuarto a la cocina, yo no sé. Pero bueno, el asunto es este, no tendríamos por qué. Dios no tendría por qué bendecir o darnos un premio por ser obedientes, pero Dios nos premia la obediencia. Amén. Y mire lo que dice Éxodo capítulo 31 versículo 17. Señales para mí siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y el séptimo día cesó y reposó. ¿Cesó y qué? Y reposó. Ahora, cuando dice reposar o descansar, no es que Dios se haya cansado. No, me cansé, hice toda esta creación. Mire, hice los planetas, hice las constelaciones, las estrellas. Mire, hice todo, porque Dios hizo todo, amén. Y perfecto. Y todo lo, y no, estoy cansado ya. Uy, Dios, páseme en un tintico ahí. No es la verdad. Mensaje subliminal. Dice que se cansó, no es porque no cesó, no es porque se haya cansado, porque la Biblia nos dice en el Salmo 121, capítulo 4, versículos 5 y 6: he aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Dios no necesita, no se cansa, no necesita dormir para renovar fuerzas. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. Amén. Y dice la palabra del Señor en Hebreos, hablando de Cristo también. Dice Hebreos capítulo 4, versículo 10: Dios reposó después de que terminó su trabajo, y el que entre a disfrutar del reposo de Dios será aquel que también haya terminado su trabajo. O sea que Dios, cuando habla de reposar, estamos hablando de que Dios descansó. ¿Y por qué Dios descansó? Y vamos a ver Génesis capítulo 2, versículo 2 y 3. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Versículo 3: y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Es decir, él cesó, dejó de hacer la obra.
No quiere decir tampoco que dejó de cuidarnos, no, porque la Biblia nos demuestra y la vida nos demuestra que Dios sigue cuidándonos. Cuando habla de cesar, es que Dios paró para contemplar lo que había hecho. Y yo se los voy a mostrar de por qué es así, leyendo Génesis capítulo 1 versículo 10. Y dice: y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas mares. Y vio Dios que era ¿qué? Mire la palabra que usa: y vio Dios, contempló Dios que lo que había hecho era bueno. Versículo 12 de Génesis 1:12. Génesis 1, perdón. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto cuya semilla está en él según su género. ¿Y qué hizo Dios? Vio Dios. ¿Y cómo vio Dios que estaba todo? Bueno, todo como le había quedado bueno. Versículo 18. Y para señorear en el día y en la noche, para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era ¿qué? Bueno. Versículo 25. Dice la palabra de Génesis 1: e hizo Dios los animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Versículo 25: e hizo Dios los animales, dice acá. Y por si fuera poco, perdón, en Génesis 1:31, vayan conmigo a Génesis 1:31. Y vio Dios que todo lo que había hecho era bueno, y que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del día sexto. Dios paró un día para contemplar todo lo que Él había, incluyéndonos a nosotros. Y dijo: me quedaron bien hechos, me quedaron bien. Él paró un día para decir y para contemplar lo que Él había hecho. No porque se hubiera cansado, no porque necesitara renovar fuerzas, es porque Él quería contemplar la obra de sus manos. Amén. Así que Dios no necesitó reposo, pero nosotros sí necesitamos reposo. Y Dios sabe que nosotros necesitamos contemplarlo a Él. Cuando tú paras un día y le dedicas ese día a contemplar al Señor, tu alma reposa, tu espíritu reposa, y aún tu cuerpo reposa. Amén. Denle aplauso al Señor. Mateo capítulo 28. Mateo capítulo 28. Y pasado el día de reposo, ¿qué tiene que ver esto con Cristo? Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. El Señor había resucitado. ¿Cuándo? El primer día de la semana. Versículo 8 y versículo 9. Dice: entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran ¿qué? ¿Gran qué? ¿Cómo estaban antes? Tristes. Estaban acongojadas porque Cristo había muerto. Acuérdense que ellos no entendieron que Él iba a resucitar. Y cuando ellos ven que Él muere en la cruz y ya han pasado 2 días, dicen no. Y fueron ¿a qué iban al sepulcro? No a ver la resurrección. Ellos iban al sepulcro a preparar el cuerpo del Señor, a limpiar el cuerpo como era la costumbre. Y fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. ¿Sabes? Que cuando el Señor dice que reposó y descansó, y en Hebreos dice que Él contempló, que Él descansó, y nos está diciendo que aún no entramos en su reposo, que ellos no habían entrado a su reposo, era porque todavía no había venido Cristo. Y Cristo vino. Y cuando tú contemplas al Señor, y contemplarlo no solamente quedarse así, sino que lo adoras, que lo exaltas, tu alma se fortalece y adquieres fortaleza para el resto de la semana. Ahora, no es que no lo hagas el lunes, claro que el lunes tienes que hacerlo, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes y el sábado, claro que tienes que hacerlo. Pero cuando tú contemplas y le dedicas: Señor, yo me quiero extasiar en ti. Miren, hay algo que me parece impresionante de los
de las veces de las personas que se encontraron con Jesús. La samaritana, por ejemplo, en San Juan capítulo 4 encontramos el pasaje de la samaritana. Y que la samaritana está hablando con Jesús, no le ha reconocido todavía, y ella ya le dice que le dé el agua, y el otro le dice no, que yo soy el agua de vida eterna. Bueno, lo que pasó con ella. Pero hay un pasaje que a mí me atraviesa el corazón y me atraviesa con varios personajes. Y es que cuando ella dice, cuando venga el Cristo, me revelará todas las cosas. Él le dice, o sea, ya la sintoniza en lo espiritual. Dice, cuando venga. ¿Y sabe qué le dice? Él de frente le dice, yo soy. Uy, hermano, yo pienso en eso y ahí sí, como dice esa señora, uy, esa vaina me parece impresionante. Que imagínate tú enfrente del Señor y que te diga, yo soy. Van dos hombres camino a Emaús tristes. ¿Por qué? Porque dicen, no, y esperábamos que era el que nos iba a libertar. Y no solo eso, pues ya lleva 2 días muerto. No, pues ahora sí, 3 días muerto, dice. Ya era, el Señor había resucitado. Y el Señor no los deja que ellos lo aprecien, no deja que ellos lo reconozcan. Y habla con ellos. Y después dice que son abiertos sus ojos. Y una vez que son abiertos sus ojos, dice, ¿no ardía nuestro corazón? Cuando tú le apartas un tiempo al Señor, tu alma recibe descanso. Tu alma recibe descanso. Y se los digo con conocimiento de causa, en el nombre de Jesús, y no por vanagloria, y no porque sea pastor, que dice, no, pues usted no falta a la iglesia porque es el pastor, ¿verdad? No, desde que me comencé a congregar, y se los digo, aprendí que mi gozo no era ni el trabajo, que mi gozo tampoco era la cantina porque tomaba, que mi gozo no era estar jugando fútbol, que mi gozo no era estar en la cancha de tejo, que mi gozo no era eso, que el día domingo mi gozo era Jesús, y me dio la paz. A no ser que me obligaban, porque me obligaban como a algunos les obligan que tienen que venir. Me pasó en varias oportunidades que me tocó por la empresa no poder ir, pero les puedo decir, el gozo del Señor sí ha sido mi fortaleza. Me sobran los dedos de esta mano para decir las veces que dejaba de venir a la iglesia, y no siempre he sido pastor. Yo también fui ovejita y estoy ahí sentado, y ese gozo que ha sido mi fortaleza me ha sostenido hasta aquí, en medio de tantas cosas que nos han sobrevenido en la vida, de tantos procesos. Cuando tú le das el lugar al Señor, tu alma recibe paz y recargas baterías para el resto de la semana. Amén, amén. Y se los digo que sí funciona. Es así, es así. Es lo más maravilloso. Contemplar a mi Rey ha sido lo más maravilloso. Tal vez no tengo lo que muchos otros quisieran tener o que tienen, pero no importa. Me importa, es mi Jesús. Y cada vez que me encuentro con Él me acuerdo lo que esa samaritana, el Señor le dijo a esa samaritana, yo soy. Y eso me sigue partiendo el alma y me sigue diciendo, Señor, gracias porque tú eres mi fortaleza. Por eso diría Nehemías allá en el Antiguo Testamento, diría, el gozo del Señor es el gozo del Señor es mi fortaleza. Él es mi fortaleza. Amén. ¿Para cuántos el gozo del Señor es su fortaleza? Denle un aplauso al Señor. Amén, amén. Mis hermanos, Dios es bueno. Dios es bueno, muy maravilloso. Cristo es nuestro reposo. El pasaje de Hebreos capítulo 4 habla de un reposo que aún no se ha dado, y es el reposo definitivo, cuando Cristo regrese. Ahí se hará el cumplimiento pleno de Hebreos capítulo 4. Pero el cumplimiento temporal es que Cristo es nuestro descanso. Eso no quiere decir que no leemos un día, sino al contrario, que nosotros venimos es porque Cristo es la señal, nuestro motivo, porque Cristo es nuestro ejemplo, porque Cristo es nuestra fortaleza y porque Cristo nos da descanso.
Amén, amén, amén. Yo digo, cuando estés muy triste, pero re triste, pero hiper mega triste, archi mega triste, repo contra archi hiper mega triste, no dejes de venir, al contrario, levántate, vente y vas a recobrar fuerzas en el nombre de Jesús. Amén. En el nombre de Jesús se los digo. El pueblo del Señor no le faltaba al Señor nunca, porque nunca nuestro Señor nos ha faltado. Y yo digo, ¿por qué tener uno que esperar que le falte para reconocer que Dios es Dios? Porque es así. No, Dios es Dios hoy y Dios es Dios de todos los días. Amén. Pongámonos de pie. Cuando hablamos de descansar, definitivamente tenemos que ir a una persona y esa persona es Cristo. Y cuando hablamos del día de reposo, del día de descanso, entendemos que Dios dejó un día en especial para que lo honremos. Es su día. Dale las primicias de la semana a Cristo. Amén. ¿Cómo? Dándole ese lugar. Cierre sus ojos, levante sus manos al cielo. Yo voy a hacerte una pregunta ahí solito, ahí sin nadie. Por favor, yo no quiero que nadie abra los ojos. Responde: Cristo sí es lo primero. Cristo sí es lo primero para ti, porque Cristo es nuestro reposo. Solo respóndetelo ahí, porque Cristo es el motivo para congregarnos. ¿Te gusta recibir todas las bendiciones? Otra pregunta: ¿te gusta recibir todas las bendiciones del Señor? Y me imagino que sí. Pero obedecerle ¿te cuesta? Piénsalo ahí, respóndete a ti. ¿Cuántas veces has estado tan cansado y no has acudido al descanso? Y hoy el Señor te dice: quiero darte descanso. Quiero darte descanso. Quiero darte ese descanso que necesita tu alma. Quiero dar el descanso que necesita tu vida. Señor, ayúdanos a descansar en ti, a darte ese primer lugar, en especial en el día que tú apartaste. Ayúdanos, Señor y Dios, a que nada ni nadie sea lo primero para nosotros, sino que tú, Señor, seas lo primero, porque tú eres nuestro descanso. Porque el descanso, más que un día, es una persona, y esa persona eres tú. Pero tú has determinado un día para que todos